con la escritura en San Mateo 24, verso 37 al 39. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Amén. Amén, amén, amén. Dice así la escritura. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio, ¿cómo estaba la gente antes del diluvio, hermanos? Pues de fiesta, ¿verdad? De parranda. Dice la palabra de Dios, mas en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hoy, hermanos, quiero predicar mi cuarto sermón acerca de las señales de la segunda venida de Cristo, haciendo una comparación entre los días de Noé y los nuestros. Cristo había dicho a sus discípulos que cuando Él fuera a regresar, la tierra en los últimos días serían similares al tiempo, hermanos, en que Noé vivió, antes del diluvio. Y cuando nosotros vemos, hermanos, a nuestro alrededor, vemos las noticias, vemos los periódicos, nos metemos a la internet para ver qué es lo que está pasando en el mundo, podemos afirmar que estamos viviendo los últimos días, ¿verdad?, donde el fin de nuestra era se acerca. Y podemos afirmar, hermanos, que a nuestro mundo no le queda mucho tiempo. ¿Qué le espera al mundo sin Dios? La palabra de Dios en 2 de Pedro 3:7, se lo leo. 2 de Pedro 3:7, la palabra de Dios dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Viene un juicio, hermanos, de Dios. Los cristianos no tenemos de qué preocuparnos porque Cristo es nuestro Señor y Salvador. Pero aquellos que viven sin Cristo, hermanos, les espera un juicio terrible. Lluvia de fuego, como le sucedió a Sodoma y Gomorra, por su mucha maldad, por haberle dado la espalda a Dios y haberle rechazado. Pero no así, hermanos, el Señor es bueno. El Señor es bueno, misericordioso. Él no quiere que nadie se pierda. Mire lo que dice la palabra de Dios. 2 de Pedro 3:9, se lo leo. Dice de la siguiente manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, que hermanos, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo fueron los días de Noé? Y cómo se está repitiendo la misma historia el día de hoy. En nuestro primer sermón vimos, hermanos, que los tiempos de Noé eran tiempos cuando la mayoría de la gente se apartaba de Dios, levantando así generaciones incrédulas, pero bien lejas de Dios. Vimos también, hermanos, que era un tiempo de mucha ocupación. La gente estaba ocupada en sus trabajos, en sus viajes, con sus familias, y no atendía el llamado de Dios. En el primer sermón, hermanos, vimos que era un tiempo cuando muchas personas cometían el pecado imperdonable al rechazar toda palabra que venía de Dios. En el segundo sermón, acerca de los días de Noé, comparándolos con los nuestros, vimos que los días de Noé antes del diluvio
era un tiempo, hermano, donde había matrimonios múltiples. Cuando la gente rompió la ley de Dios en cuanto al matrimonio con una misma persona. Vimos que era un tiempo de influencia satánica cuando Satanás dominó su mente, sembró un mal pensamiento y cosecharon una mala conducta. Dice la palabra de Dios, y vino el diluvio y se los llevó a todos porque no entendieron. Y tristemente dice, cuando Cristo venga, así va a estar la gente. La gente no va a entender hasta que el fuego del cielo, el juicio de Dios caiga sobre ellos y será demasiado tarde. En el tercer sermón, vimos que en los días de Noé, hermanos, era un tiempo de pensamientos malvados. La gente solamente pensaba en hacer lo malo. Vimos también, hermanos, que fue un tiempo dominado por la música. Y la palabra de Dios dice, y vino el diluvio y se los llevó a todos, excepto a Noé y su familia. Dice, porque no entendieron. Y esta mañana, hermanos, quiero compartir 2 puntos. Es nuestro cuarto sermón. Y quiero compartir en esta hora que los tiempos antes del diluvio, en los días de Noé, era un tiempo, hermanos, de mucha violencia. El segundo punto será que era un tiempo cuando se rechazaba, escúcheme bien, la buena predicación. Y empecemos por el primer punto de esta hora. Los tiempos de Noé antes del diluvio hubo mucha violencia. Abra su Biblia, por favor, hermanos, en Génesis capítulo 4, verso 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Génesis capítulo 6. A ver, déjeme corregir aquí, 4:11. Capítulo 6, 11. Verso 11 del capítulo 6 de Génesis. Lo tenemos, hermanos. Génesis 6, 11 y 12 dice la palabra de Dios. Y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Y cómo estaba la tierra, hermanos? En aquellos días antes del diluvio, en los tiempos de Noé. Y estaba la tierra llena de violencia. Verso 12. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Verso 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Los expertos, hermanos, dicen que la humanidad se ha vuelto mucho más violenta después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos que saben dicen que estos últimos años se han caracterizado, hermanos, por más violencia que cualquier otro periodo de la historia. Ellos dicen, hermanos, que desde la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, a causa de la violencia de nuestros días, ha muerto más gente que en la misma guerra a la que se refiere. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 4, verso 23 y verso 24, nos damos cuenta, hermanos, de la actitud violenta de aquellos días. La Biblia dice de la siguiente manera, y dijo Lamec a sus mujeres. Ya vimos quién era Lamec. Lamec fue el primer hombre sobre la faz de la tierra que rompió la ley de Dios en cuanto a casarse una sola vez con una sola mujer. Dice la palabra de Dios que Lamec dijo a sus mujeres, a Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe.
Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué está diciendo, hermanos, Lamec a sus esposas? Le está diciendo, si alguien me hiciese algo, yo lo voy a matar. Esa es la actitud, hermanos, de aquellos tiempos. Yo mataré a un adulto que me hiciese daño, mataré a un joven que me haga daño. Si él me hace algo, yo le va a ir peor a él. Y aquí, hermanos, nos dice cuál era la actitud de aquellos hombres hasta los tiempos de Noé. Eran muy violentos. Y vea, hermanos, lo que dice el doctor Martin Rapp de Han, coautor del libro devocional Nuestro Pan Diario y escritor de otros muchos libros cristianos. Él dijo lo siguiente: nuestra era está llena de violencia. Nuestra era está llena de homicidios y asesinatos sin provocación alguna. Crímenes atroces. Él dice, todos los periódicos, los noticieros, nos cuentan la triste historia. Y se está volviendo una cosa, dice, tan alarmante que la gente vive tras puertas cerradas con seguros, con candados, con rejas, por temor a ser atacadas aún a plena luz del día. El doctor Martín sigue diciendo, las mujeres no están seguras en nuestras calles. A los niños se les tiene que dar protección especial contra las tendencias inhumanas de esta era malvada, dice él, que ya está lista para el juicio de Dios. Mateo capítulo 24, versos 12 y 13. Mateo 24, 12 y 13. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, le está diciendo a sus discípulos de las señales que habrían de manifestarse antes de su venida, ¿sí? Él dijo lo siguiente: y por haberse multiplicado la maldad. Antes de que el Señor Jesús venga, hermanos, habrá una multiplicación de los hombres que harán muchas maldades, mucha violencia. Y dice la palabra, y el amor de muchos se enfriará, pero mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, hermanos. Otra versión dice, la gente en los últimos días, antes de la venida de Jesucristo, la gente será tan mala que dejará de amarse los unos a los otros. Y no es lo que estamos viendo hoy en nuestros días, hermanos. Una falta de amor. Ya no hay amor por la viuda. Ya no hay amor por el pobre. Ya no hay amor por el necesitado. Ya no hay amor por Diosero. Ya no hay amor por los enfermos. Ya no hay amor por los ancianos. Porque la maldad aumentará a tal grado que aún el mismo pueblo de Dios tendrá temor, se sentirá inseguro de poder tenderle la mano a alguien sin que éste le responda con un mal. Hoy en día podemos ver, hermanos, que no con mucha facilidad se le abre la puerta a alguien que viene en busca de un hogar. Hoy, hermanos, se le tiende la mano con mucha facilidad a aquellos que están buscando ayuda, que están buscando compasión, que están buscando misericordia. Y la razón es, hermanos, que hoy en día la maldad ha llegado tanto que nuestro amor por los demás se ha convertido en inseguridad. Y con justa razón, porque tenemos que cuidar nuestra integridad, tenemos que cuidar a nuestra familia, a nuestras esposas, pero debemos pedirle a Dios sabiduría para que nos hable el corazón y nos dé entendimiento para ver las necesidades reales y que nuestro amor se exprese como una manifestación de que somos diferentes en un mundo lleno de violencia. Que el mundo sepa, hermanos, que en un mundo de violencia hay gente buena. ¿Y dónde está esa gente buena? Está sentado en nuestras bancas, en este lugar, en la iglesia del Señor, en las iglesias cristianas. Hay mucha gente buena, dispuesta a amar, dispuesta a servir, dispuesta a dar su vida, hermanos, en el nombre de Jesús, por tender un vaso de agua, un pedazo de pan al sediento y al hambriento, hermanos. Dios nos ha llamado, hermanos, en este mundo de oscuridad. Nos ha llamado a hacer luz. ¿Por qué nos ha llamado a hacer luz? Porque el mundo vive en oscuridad,
Y el único que puede alumbrar con su vida santa, con su vida llena de devoción, pasión y amor, es el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo Jesús. Somos llamados a hacer la diferencia. Somos llamados, hermanos, la sal de la tierra. En un mundo desabrido, en un mundo de sinsabores, en un mundo amargo, la iglesia es llamada la sal de la tierra, porque es aquella que habrá de conservar el amor hacia Dios primeramente. Cuando el Hijo de Dios ama a Dios, como la Escritura dice, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente, con todo lo que es, habrá de manifestarse, hermanos, el darle sabor a la vida. Y no debemos, hermanos, pasar por alto eso, que aunque la maldad se multiplique, debemos tener siempre nuestra mirada y nuestra confianza en el cuidado que el Señor nos brinda cada día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, hermanos, lo que la palabra de Dios dice. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Esto lo escribió el apóstol Pablo hace 2000 años. El Espíritu Santo le reveló que escribiese esto para la iglesia de todos los tiempos, advirtiéndonos acerca de los tiempos futuros, de lo que Él revelaba a su iglesia, a su pueblo. Segunda Timoteo 3, del 1 al 5, dice San Pablo a la iglesia, ¿sí? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué, hermanos? Peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, hombres ávaros, hombres vanagloriosos, hombres soberbios, hombres blasfemos, hombres desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Dice San Pablo a Timoteo, a estos evita. Cuídate de ellos, ora por ellos. Hermanos, estamos viviendo en un mundo, hermanos, verdaderamente, donde estamos viendo todas estas manifestaciones. Dígame, hermanos, ¿por qué en la noche hay que cerrar las puertas con candados? Dígame por qué hay muchas familias con alarmas en sus hogares. Dígame por qué hay que cerrar los carros con vehículos, amarrarlos con cadena, meterlos al garage. ¿Por qué razón, hermanos? Por la inseguridad que se está manifestando día a día. Gente, hermanos, que por tener lo que le pertenece a otro es capaz de quitar la vida. No solamente a que se le ponga enfrente, sino a toda la familia, sean grandes o sean chicos. Hay mucha violencia en nuestro mundo, hermanos. Mucho. San Pablo nos dice la actitud de los hombres. En esta lista vemos, hermanos, que los hombres irán de mal en peor. ¿Me ha escuchado usted, hermano? Los hombres sin Cristo irán de mal en peor. Pero, hermanos, la buena noticia es que el Señor está con nosotros y que no debemos dejar que nuestro amor se enfríe. Que debemos de animarnos los unos a los otros, que debemos de orar, que debemos de apoyarnos, que debemos, hermanos, pedirle a Dios que no nos deje solos. Aunque muchas veces, hermanos, cuando vemos lo que sucede en el mundo, llegamos a la conclusión de que Dios nos ha abandonado. Pero no es así, hermanos. Dios está con su iglesia, Dios está con usted y está conmigo, hermanos. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros, hermanos, vemos los periódicos, vemos los noticieros, nos damos cuenta del tremendo aumento del crimen. Lo que estamos viendo en nuestros días es muy alarmante y muy preocupante. Estamos viendo, hermanos, violencia interfamiliar. Esposos asesinando a sus esposas. O viceversa, esposa matando a sus esposos. Y lo más triste todavía, novios por celos matando a sus novias. O novias por celos matando a los novios. Vemos a padres de familia agarrando a sus hijos, no 1, 2, 4, 5 niños menores indefensos y ahogándolos en las bañeras de su casa.
Porque han oído una voz que le dice, mátalos, mátalos, mátalos. A esa, hermanos, magnitud ha llegado la violencia en nuestros días. Y eso es lo que vemos en la tele. Eso es lo que vemos en el noticiero, en los periódicos. Pero hay muchos actos más violentos y más duros, terribles, que no son publicados en los noticieros, hermanos. ¿Sí? Cuando vemos nosotros las noticias, vemos violencia de hijos hacia sus padres. Estamos viendo una rebeldía atroz de parte de los hijos hacia sus padres. Los hijos se han vuelto irrespetuosos, se han vuelto soberbios, se ha vuelto, hermanos, a deshonrarles cuando Dios manda que el hijo, para que le vaya bien y tenga largura de días en esta tierra, honre a su padre y honre a su madre. Pero hay mucha violencia, padres, hijos, matando a sus propios padres. Estamos viendo, hermanos, violencia contra los niños. Niños, bebés, quemados con cigarrillos, golpeados con el puño del padre, abusados sexualmente por sus padres o algún familiar cercano. Estamos viendo violencia en contra de las mujeres. Cientos de mujeres de nuestro mundo son ultrajadas, son secuestradas, son asesinadas y son violadas y tiradas en las calles. Pero ¿qué contra los ancianos, hermanos? Ancianos maltratados, ancianos olvidados por sus familiares, olvidados por la sociedad, olvidados por sus hijos y sus familiares. Estamos viendo, hermanos, violencia en contra de empresarios, hombres de negocios que han sido secuestrados, sobornados, asesinados. Estamos viendo violencia, hermanos, contra los pequeños comerciantes que son sobornados y asesinados. Pero, hermano, lo más triste, se está levantando una violencia en contra de la religión cristiana. Cristianos asesinados brutalmente a causa de su fe en Jesucristo. Mas, sin embargo, la palabra de Dios nos exhorta a mantenernos firmes y constantes, mirando, hermanos, que esta breve tribulación no es comparada con la gloria venidera, donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, porque las primeras cosas, dice la palabra del Señor, pasaron, porque el Señor dice, aquí yo hago nuevas todas las cosas, y esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Hay violencia, hermanos, en las escuelas. Maestros abusando de sus alumnos. Niños, adolescentes presentándose en las escuelas, en los colegios con armas de alto poder y asesinando a cuantos se les para enfrente. Violencia en las calles, pandillas matándose entre ellos mismos, robándose entre ellos mismos. Y aún en los centros de rehabilitación como las cárceles, las prisiones, vemos, hermanos, mucha violencia cuando la gente se pone de acuerdo para amotinarse y pedir, tener acceso a sus derechos a los prisioneros. ¿Por qué está pasando todo esto en nuestro mundo, hermanos? Nosotros vivimos en un pequeño poblado donde no vemos tantas de estas cosas, pero salga de aquí, vaya a la ciudad, vaya a las grandes ciudades, prenda la televisión, infórmese, lea y se da cuenta, hermano, que lo que hemos hablado aquí se queda corto a lo que realmente está pasando en nuestra vida, en nuestro mundo y en nuestra sociedad. ¿A raíz de qué viene todo este aumento de maldad y de violencia? Es la palabra de Dios la que nos da la respuesta. Romanos 1, 28 al 32, hermanos. Abra su Biblia, por favor. Romanos 1, 28 al 32. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Romanos 1, 28 al 32. ¿Lo tiene, hermanos? Dice de la siguiente manera. Y como ellos, ¿qué dice la palabra del Señor, hermanos? No probaron tener en cuenta a Dios. Porque estamos viviendo en un mundo, hermanos, violento. Esta violencia se manifestó antes de los días del diluvio. Y cuando leemos esta parte del libro de Romanos, nos habla de cómo se condujeron aquellas gentes y cómo la gente de hoy es violenta por esta razón. Como ellos no aprobaron tener a cuenta a Dios. ¿Toma usted en cuenta a Dios hoy en sus días, hermano? ¿Es Dios parte de su vida?
Es parte de Dios de sus pensamientos. Es Dios parte de su diario vivir. Es Dios parte de su integridad, de su rectitud, de su buena moral. Es parte de Dios en su vida de santidad. Es Dios parte suya en su trabajo. Es Dios parte, hermanos, en su familia. Lo que vemos en el mundo, lo que vimos en los días de Noé, fue por esta razón, porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dice la Escritura, Dios los entregó una mente reprobada. Hermanos, quien no considera a Dios en su vida, no solamente en una creencia intelectual de la existencia de un Dios, sino considerarle como el único Dios vivo y verdadero, como considerarle aquel que ama al pecador y que abre su corazón al pecador arrepentido y que provee salvación gratuita. Hermanos, ese es lo que debemos de creer en nuestro día. Cuando el ser humano no toma en cuenta a Dios, entonces tiene una mente reprobada. Entonces empieza a hacer cosas que no convienen. Entonces se llena de injusticia, se llena de fornicación, se llena de perversidad, avaricia, maldad, se llena de envidia, se llena de homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detracciones, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. ¿A raíz de qué surgen estos comportamientos, hermanos, en la sociedad que hoy conocemos? A raíz de que el hombre le da la espalda al Señor. El hombre, hermanos, le ha dado la espalda a Dios. Le ha cerrado las puertas de su hogar, las puertas de su corazón. Le ha negado la entrada y el acceso. ¿Y qué le espera al hombre, hermanos, que se desborda tras de la maldad? Un hombre sin Dios se va pervirtiendo a tal magnitud, hermano, que no entiende el llamado de Dios al arrepentimiento, que no entiende que Dios le está buscando, no entiende que Dios le ama. No entiende que hay una oportunidad mientras se viva para cambiar de actitud y de volverse a Dios. Pero si el pecador persiste, hermanos, en su pecado, en su injusticia, en su inmoralidad, en su falta de rectitud e integridad, en su falta de santidad, le espera, hermanos, algo terrible. Vea, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Estamos leyendo Romanos 1, del 28 en adelante, ¿sí? Dice el verso 32. Lea conmigo. Romanos 1:32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Y luego, ¿qué dice, hermano? Que los que practican tales cosas, dice la Escritura, son dignos de muerte. Son dignos de muerte. Y no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Vea, hermano, lo que le espera al hombre sin Dios, al joven sin Dios, la mujer sin Dios. Se vuelve corrupto, se vuelve malvado, se vuelve violento. Ahora ve la importancia, hermano, de por qué orar, de por qué doblar rodillas por nuestros hijos, nuestras esposas, los esposos, por nuestros amigos, familiares, vecinos. Porque nos damos cuenta, hermanos, cómo el hombre nos sorprende. Muchos hemos sido sorprendidos cuando de algún conocido vemos que hizo cosas atroces, cosas terribles. Ha sido manipulado por el mismo demonio, quien es el príncipe y Dios de este mundo, quien gobierna en las tinieblas y oscuridad de un mundo que se ha rechazado a Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:8. Dice la palabra del Señor. Fíjese cómo empieza la lista. Pero los cobardes, último libro en la Biblia. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, aquellos que viven en uniones libres, aquellos que tienen relaciones sexuales sin estar casados, a eso se refiere, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos,
Dice la palabra del Señor, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, amigos, la sociedad, nuestro mundo está como está porque se ha perdido de vista a Dios. Cuando se pierde, hermanos, de vista a Dios, cuando se deja de mirar al Santo de Israel, cuando se deja de mirar al 3 veces santo, cuando se deja de mirar a Jesús, entonces se empieza a perder el amor por Dios. Se empieza a perder el amor por nuestro prójimo. Se empieza a perder los verdaderos valores de la vida. Se pierde la integridad, la rectitud, el respeto, la buena moral. Se pierde lo justo y lo bueno cuando el hombre pierde de vista a Dios. Pero Dios, dice su palabra, quien es grande y misericordia, cada día nos muestra su amor, su paciencia, su benignidad. Y vea lo que dice la palabra de Dios en Isaías 1:18. El ser humano no tiene que quedarse ahí. Escuche la voz de Dios. Ella ha dicho, hermanos, hacia dónde nos lleva la maldad, el pecado, hacia dónde nos lleva nuestra elección sin Dios, a dónde nos lleva nuestra humana pecaminosidad, hacia dónde nos dirigimos, hermanos, dándole la espalda a Dios. Lo hemos visto todo. Pero Dios, que es bueno, en Isaías 1:18 nos hace un llamado, porque ama al pecador. Te ama a ti, que no has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Y Él dice, venid, ven. Toma en serio esto, dice el Señor. Ven luego, dice Jehová. Ven. Y estemos a cuenta. Ven, esto es algo serio, dice el Señor. Y luego nos dice, si vuestros pecados fueren como la grana, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí. La grana y el carmesí habla de un color rojo fuerte, hermanos, con el cual se teñían las telas. Las telas, hermanos, blancas se metían en esa pintura. La pintura penetraba en tal manera en la tela que no quedaba ningún color de lo que era originalmente. Quedaba cambiada, quedaba llena del color de grana rojo subido. Igual el carmesí, que era un rojo también. Dice él, si tus pecados han invadido todo tu ser, si tu pecado ha invadido toda tu mente, que ya no hay cabida para mí, dice el Señor. Dice el Señor, ven, despierta, haz caso a la voz interior de tu alma. El alma del ser humano clama, Señor, Señor. Pero el hombre está más interesado en los deleites de este mundo, en las fiestas de este mundo, en los placeres de este mundo. Y ha cegado su vista, y ha cerrado el entendimiento para que no oigan la voz del Señor, que os llama al arrepentimiento. Venid y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grana, serán como la nieve. También serán emblanquecidos si fueren rojos como el carmesí. Vendrán a ser como la blanca lana. Solamente, hermanos, Cristo puede ponerle fin a todo esto, hermanos. Solamente Cristo, cuando el hombre se entrega a Él, cuando el hombre viene a Él y le pide perdón, cuando el hombre, hermanos, se vuelve a su palabra, Cristo viene pronto y pondrá un alto a la violencia, hermanos. Pero que no pase, hermanos, como pasó en los tiempos de Noé. Tristemente se repite la historia y dice que vino el diluvio y se los llevó a todos porque no entendieron. Y dice el Señor, cuando yo venga será igual. La gente hasta los últimos días va a estar invirtiendo, gastando su vida en lo que no es. Y no entenderán hasta que el fuego caiga y los consuma y sean lanzados al fuego del agua, al infierno que arde día y noche. Hermanos, hay esperanza para el pecador que se arrepiente.
No importa cuán malo sea, cuán perverso sea, el amor de Dios y la sangre de Cristo tiene poder para hacer nuevo al pecador que se arrepiente y viene a sus pies, hermano. Verdaderamente, hermano, la historia en los días de Noé se repite hoy. Hemos visto la evidencia de todo ello, hermanos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Pero ¿qué hay para la iglesia del Señor? ¿Qué hay para ti y para mí, hermanos, en tiempos peligrosos? Dios es nuestra única esperanza y consuelo en Jesucristo. El salmista en Salmo 46, 1-3 dice de la siguiente manera. Dios, Salmos 46, 1 y 3. Dios es nuestro amparo, hermanos. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice la palabra, no temeremos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No debemos temer como hijos de Dios en un mundo que se hace más violento cada día. Porque dice la palabra de que Dios es nuestro amparo. Hay amparo en Dios. Él es nuestra fortaleza. Solamente en Él podemos conseguir las fuerzas para mantenernos firmes y constantes en sus caminos. Y en las muchas tribulaciones dice que Él es nuestro pronto auxilio. Por tanto, dice el salmista, no debemos temer, aunque la tierra se remueva, aunque traspasen los montes al corazón del mar, aunque braman y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no debemos de temer. Porque nuestro socorro es Dios, nuestra fortaleza está en Dios, nuestro auxilio es Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios, hermano? Mateo 24:13, más hay que persevere hasta el fin, dice el Señor. Somos llamados en un ambiente pecaminoso, en una sociedad violenta. Somos llamados como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, a mantenernos firmes y cabales hasta el fin. Porque entonces experimentaremos la salvación gloriosa de parte de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Quisiese terminar. Voy a dejar el segundo punto para la siguiente semana. Pero quiero que usted lea el último libro de la Biblia. Capítulo 22, verso 12. Vea lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis 22, 12. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis 22, 12. ¿Qué dice el Señor, hermano? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice? Dice la palabra del Señor, hermanos. He aquí. ¿Qué dice el Señor, hermanos? Yo vengo pronto. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Él ha dicho, aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo, para dar recompensa a cada uno según sea su obra. Al pecador sin arrepentirse, juicio eterno, condenación eterna, muerte eterna, alejado de Dios para siempre. Pero para ti y para mí, aquel que ha puesto su confianza en Jesucristo, aquel que ha doblado rodillas y ha pedido perdón a Dios, aquel que ha dejado que la sangre y solamente la sangre de Cristo le limpie, hay esperanza para la iglesia, esperanza gloriosa. He aquí yo vengo pronto para dar, dice la Escritura, para recompensar a cada uno según su obra. Para el pecador el castigo es eterno, pero para el Hijo de Dios, el cristiano, sí, aquel que permanece fiel hasta el final, le espera, hermanos, una gloriosa eternidad con Cristo por siempre. Gozo eterno es lo que Dios promete para nosotros, hermanos. Díganme si no vale la pena, hermanos, seguir adelante. Estar constante. El enemigo vendrá a desanimarnos, a engañarnos, a poner en nuestra mente cosas que no son, a ver cosas que no son, para seducirnos, volvernos atrás. Pero San Pablo dice que nosotros no somos de los que volvemos atrás para perdición, porque eso no le agrada al alma, hermano. Pero que hemos sido llamados para continuar adelante. No se rindan. Ore por sus hijos, ore por sus escuelas, ore por sus maestros, ore por sus compañeros de trabajo, porque
reprenda porque esas son las consecuencias de vivir sin Dios en su vida. Por consiguiente, usted y yo debemos doblar rodillas, hermanos. Orar al Señor que nos guarde de esas cosas. Aún como cristianos, el mismo enemigo nos va a empujar a hacer cosas. Sí, cosas que no debemos de hacer. San Pablo le dice, hay esta ley que hay en mí, que quiero hacer el bien y no puedo porque el mal está en mí. Por naturaleza, hermanos, somos pecadores. Y Satanás, el mundo y nuestra carne nos empujan a hacer las cosas que a Dios no agradan. Pero tenemos la palabra poderosa de Dios. Tenemos al Señor, hermanos, que nada más repito, es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro socorro y nuestro pronto auxilio en medio de cada tribulación. Nuestra seguridad es en Cristo, hermanos. Nuestra seguridad es en Cristo, nadie más. Usted puede poner tres candados y alarma en su carro, en su casa, pero en su corazón ponga la seguridad que se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús, hermano. No hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más, solamente Cristo. Sabiendo, hermanos, que lo que hemos hablado aquí verdaderamente nos habla de que Cristo viene a ser un camino. Pero él, hermanos, como en su paso lento, parece ser con un solo motivo, de que no se ha arrepentido y que no ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, se deje lavar. Y a quien, aquel que ha recibido a Cristo y no se ha bautizado, se bautiza. Que aquel cristiano que no está sirviendo, empieza a servir, recordando que Cristo viene pronto, viene en breve, para darle la recompensa a cada uno según sea. ¿Por qué no cerramos la boca? Padre, en esta mañana, te ruego, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Señor, nos has abierto los ojos. Y todo lo que hemos escuchado aquí parece ser, Señor, muy exagerado. Pero debemos estar alerta de lo que está sucediendo en nuestro mundo. Guerras como tú dijiste. Hambres como tú dijiste, Señor. Vemos enfermedades que nunca habían sido, Señor, conocidas. Vemos virus matando a multitudes en nuestros países. Vemos falta de amor. Vemos, Señor, actos violentos por la mujer. Pero sin embargo, tú nos has cuidado de ti. Gracias por esta pequeña ciudad de vivimos que todavía, Señor, no se ve sobre nuestra nación. Pero estamos viendo un gran movimiento, Señor, en el mundo entero que está cumpliendo. Que nos avisan, Señor, que nos arrepentamos y que nos volvamos a ti. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Cuando salimos a la tentación, cuando decimos sí, Señor, que te damos para perdona, Padre. Te pido por esta iglesia que estudia, Señor. Que tú le invites en esta hora con tu palabra. Que podamos caer de rodillas y pedirte perdón, Señor. Que podamos, Señor, ser conscientes de tu necesidad de esforzarnos, de hacer las cosas mejor, de estar comprometidos con tu iglesia, de estar comprometidos con tu causa, recordando que somos los embajadores, somos los únicos representantes de tu reino aquí en la tierra. Debemos de llegar y debemos de sesionar, Señor, con tu palabra, con la buena doctrina, con tu Espíritu Santo, Señor, esta vida de salida de un mundo sin ti. Te ruego con mis hermanos, Señor, que tomen el desafío, Señor, de estar alerta cada día, recordando, Señor, que en un segundo podemos partir a la eternidad, que tenemos que rendir cuentas, Señor. Que tú eres nuestro único perdón, limpio, que tú no mandas, Señor. Yo quisiese hacer en esta hora una invitación para ¿cuántos de ustedes querrán venir aquí a este santuario? Y de rodillas pedirle perdón a Dios. Pedirle que nos siga iluminando, que nos siga cuidando. ¿Cuántos que van a salir de su lugar? ¿Cuántos que van a salir de su Señor? Limpia mi mente, mi corazón, dándole gracias porque les
escuela, he visto la gana del trabajo, he visto cómo aumenta, cómo se pierde los centavos. Yo paso frente para pedirte que me conserves como tu hija, como tu hijo, que me conserves en santidad y en pureza. ¿Cuántos de ustedes en esta hora quieran venir aquí a orar por sus hijos, a interceder por su familia, orar por el hijo, por el nieto, por el familiar que no conoce a Cristo, y que si Cristo viniese en estos momentos se perderían eternamente? ¿Cuántos de ustedes querrán pasar aquí al frente reconociendo que Dios es grande y que necesitamos de Él? Amén. 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 Habrá alguien, joven, señorita, alguna invitación para que ella va a recibir a Cristo y se pase al frente. Reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Joven, señorita, ¿ha pedido usted perdón a Dios? ¿Vive con pureza, vive en santidad? ¿Está segura de que si Dios le llama hoy pasaría a la eternidad con Cristo, se perdería para siempre? La decisión se toma ahora, mañana puede ser demasiado tarde. Hoy el Señor te dice, vengamos a Dios y pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como los carmesí, serán blancos como la nieve, blancos, serán limpiados, serán perdonados, y tu vida será transformada y será una vida nueva. Que se vuelva a Dios y glorifique el santo nombre de Jesús. Oh Dios Santo, gracias por los hermanos que hoy han pasado aquí. Tú sabes cuál es la petición, tú sabes qué están pidiendo, tú sabes qué están orando, tú sabes cuál es la razón que haber pasado aquí. Te pido que tú con ellos, Padre. Dirige sus vidas, dirige toda acción. Señor, atiende, Señor, su oración y intercesión. Algunos están orando por algún hijo, por un familiar, por algún amigo, Señor. Señor, hay un avivamiento, Padre. Un avivamiento que nos lleva a ver nuestros ojos, que nos lleva a entender, Señor, en los tiempos de Noé. La gente no entendió cuando vio el diluvio. Las puertas de aquella arca habían sido cerradas y querían subir y gritaban y se lamentaban, pero había sido demasiado tarde. Todos murieron, todos perecieron y fueron condenados, salvo Noé y su familia. Hoy tú subes a esa barca. Esa barca se llama Jesucristo. Solamente Él nos puede seguridad, nuestro hogar, nuestro auxilio. Solamente Él nos puede salvar de la condenación eterna. Te ruego en el nombre de Cristo, no hagas esa decisión más tarde. Ahora, rinde tu vida a Cristo, consagra tus dones, consagra tu vida, empieza a servir, empieza a dejar tu ser por el Señor, acordándote que el Señor viene a pagar la obra que tú has hecho para Él. Oh Señor, ahora nuestros ojos. Gracias por los hermanos que han quedado en sus asientos. Están orando. Escucha su oración, su intercesión. Gracias, Señor, por escucharnos y por que sin duda alguna nos entendimos, Padre. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Y amén. Pongámonos en pie. Y ponemos para pedirnos, seguimos en el versículo 92. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Hijo siempre no hay derecho. Cristo
hablarle a otros de lo que tú sabes. El mundo no creerá sino que tú vienes, ni mucho menos creerá que esta tierra y los cielos están reservados para el juicio de tu pueblo. Pero nosotros creemos que así será y que tú nos guardarás de todo ello. Te ruego, Señor, en esta hora que la gracia de mi Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión con tu Espíritu sea con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les esperamos hoy a las 5 en punto al segundo culto de este